En todo el mundo, especialmente en las zonas más pobres y subdesarrolladas, el anuncio del Evangelio implica un compromiso con la realidad integral del ser humano. Existen problemas urgentes en la familia, en la juventud y en los derechos humanos en los cuales la Iglesia Católica brinda su servicio. Cristo nos dijo: «Id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación». Son muchos quienes continúan este mandato. Sus vidas son una motivación para acrecentar nuestro compromiso y generosidad con el trabajo de la Iglesia misionera en todo el mundo. Es posible que quieras que describa con precisión lo que sucedió aquí, pero no es posible. Todo sucedía al borde de la realidad y la irrealidad. Milagro tras milagro, milagro tras milagro. Fue como una repetición y continuación de los hechos de los apóstoles. Todo comenzó con San Andrés, quien, impulsado por los deseos de transmitir lo que experimentó como apóstol, se fue al norte hasta que llegó al río Dnieper, donde se encuentra la actual Kiev. Él colocó la cruz en la colina e hizo la profecía. Esta cruz se convertirá en levadura para el gran centro de la cristianidad en esta parte del mundo. Después de San Andrés, muchos se esforzaron por cumplir la profecía. 900 años después, la cruz verdaderamente gobernó sobre este lugar gracias al gran príncipe de Kiev, Vladimir el Grande. Después de ser bautizado, pasó de ser un asaltante y libertino a un gobernante sabio y misericordioso. Sin embargo, siguió castigando cruelmente a los paganos. Como resultado del gran cisma, el cristianismo se dividió en ortodoxos orientales y católicos romanos. Las tierras de la Ucrania de hoy en día fueron asignadas a la Iglesia Ortodoxa. Con el paso de los siglos, nació la Iglesia Católica griega. Ella reconoció el dogma y la soberanía del Papa, pero estaba culturalmente enraizada en el rito oriental. Las tres iglesias coexistían pacíficamente. Todo cambió con la llegada de los comunistas al poder. Los templos fueron destruidos, sacerdotes y fieles fueron ejecutados o enviados a gulags. El hombre ya no era necesario si no era útil para el futuro comunista. Los divorcios, el aborto, el alcoholismo se convirtieron en plagas sociales. La perestroika, la caída de la Unión Soviética y la independencia de Ucrania crearon un nuevo espacio para el trabajo de las iglesias. Pero años de propaganda atea dieron como resultado que muchos ucranianos vivieran en un vacío espiritual. Pero Dios continuó llamando a personas que debían cumplir la profecía de San Andrés y crear el gran centro de la cristianidad en esta parte del mundo. La vocación es algo extraño.
Siempre quise ser doctor, pero durante el examen para la Facultad de Medicina, en un instante decidí ser sacerdote. Me puse de pie y salí. Llegué al seminario clandestino. A los 10 meses de haber sido ordenado sacerdote, me encomendaron todo el este de Ucrania, sin una iglesia, sin ninguna persona o parroquia, sin nada, solo el territorio. Y me lancé a lo desconocido. La Iglesia Católica no existía en absoluto en esta región. Desde que ejecutaron en 1938 al párroco, con más de un centenar de feligreses activos que defendían la Iglesia y su fe, nadie recordaba más que alguna vez hubiera existido una institución como la Iglesia Católica. Más aún, nadie quería recordarlo. Habían convertido la iglesia en un taller de reparación para equipos de cine y un archivo de boletos y copias de películas. El 7 de enero de 1991 se celebró la primera misa de la posguerra en las escaleras de la iglesia en Kharkiv. 5 personas estuvieron presentes. Me sorprendió mucho que ninguno de ellos, a pesar de que decían ser cristianos, supieran cómo hacer la señal de la cruz. A mi llamado, "El Señor esté con ustedes", respondieron, "Gracias, Padre". Esta misa duró 1 hora y media, porque primero tuve que explicar todo lo que se hace en la misa, y solo entonces empezamos. Ese fue el comienzo de la Iglesia Católica en el este de Ucrania. Adelante, entra, por favor. Profesor, alabado sea Jesucristo, por los siglos de los siglos, bienvenido. Jerzy vino por primera vez y comenzamos el servicio con la primera misa que se celebró en los escalones. Fue una lucha. Los conductores que pasaban aceleraban los motores y tocaban la bocina porque pensaban que estábamos locos parados allí. Iba caminando por esa calle y vi un grupo de gente. Detrás de mí las personas caminaban. A veces pasaba un automóvil. Detrás de mí estaba el mundo al que pertenecía. Frente a mí, un mundo que no conocía. Me di cuenta que no podía permanecer más tiempo pasiva. Necesitaba ver dónde estaba la verdad. Para 1991, la sociedad en general comenzaba a tener un punto de vista diferente en cosas como la iglesia, la fe, Dios. Ya no se les ridiculizaba ni se les prohibía. Finalmente se podía hablar sobre estos temas. No hablábamos de esos temas en casa porque era la Unión Soviética y la religión se describía como el opio del pueblo, es decir, para las personas ignorantes. Decíamos que la iglesia era cosa de abuelas ignorantes que nunca estudiaron y que no sabían que Dios no existe. Solo esas abuelas, con sus velos, con sus velas, iban a la iglesia. Yo nunca había leído la Biblia, no sabía nada. Solo conocía el ateísmo que había estudiado en la universidad.
Los valores que se promovían ampliamente eran una carrera, un rol en la sociedad. Eran considerados como algo bueno, importante, algo por lo que uno debería esforzarse para alcanzar. Y también la lucha contra el imperialismo mundial. Cuando vimos que la Unión Soviética había colapsado, me di cuenta de que todo lo que nos habían enseñado era una mentira. En términos generales, simplemente nos engañaron. A la pregunta sobre cuál era el significado de la vida, el partido daba respuesta, pero ahora no estaba tan claro. ¿Por qué una persona vive y por qué debería vivir? ¿Cómo construir la fe? ¿Qué hacer con ella? ¿Y cuál es la verdad? Bueno, las palabras de la Biblia aplican perfectamente. El pueblo que vivía en tinieblas ha visto una gran luz. Y de alguna manera, poco a poco, la existencia de, digamos, el mundo de lo invisible se hizo más real. Eso significa que la vida no está limitada solo a lo que se puede pesar y medir. No existe la iglesia para el bien de la iglesia misma. No existe la fe para el bien de la fe. Ni siquiera el amor por el amor. Porque la esencia del cielo yace en una cosa: servir a los otros. Para que lleguemos a la puerta de la casa del Padre y después de presentarle nuestra fragilidad, tener el honor de ser invitado a la casa del Padre, entrar con el sentido de una vida plena, entrar con cada momento de la vida vivido a plenitud. Ciertamente el padre Jerzy tuvo una gran influencia. Dedicó mucho tiempo a responder a mis preguntas y de una forma comprensiva me ayudó a encontrar las respuestas. Y luego él me apoyó cuando conocí la orden y me uní a ella. El padre Jerzy no hizo ningún alboroto. Él se dirigía a cada uno por su nombre y les mostraba lo que podían ser capaces de lograr. Les decía: no eres un cualquiera, no te quedes ahí, viniste aquí, así que sigue adelante. Has dado un paso, continúa, da otro, sigue adelante. Salta, es tiempo. Y sabía cómo mostrarles algo más que esa sombría realidad, que esos cascarones vacíos. Estaba dando esperanza a la gente. El padre Jerzy fue el único enviado aquí. Viajaba por todo el este. Lo recuerdan aquí como un loco de Dios. Renunció a toda su juventud para servir aquí. Fui a las principales ciudades de otras provincias.
En todos los lugares logramos restaurar las parroquias católicas en un par de años. Celebraba la mayoría de las misas junto a las ruinas de las iglesias católicas o junto a las iglesias que habían convertido en otra cosa, a veces en apartamentos privados. Llamaba a la puerta de la gente para pasar la noche y tal vez comer algo. Cuando me di cuenta de que no tenía más fuerzas, comencé a pedir incluso al obispo que mandara sacerdotes para ayudar. Después invité a religiosas de diferentes conventos. Y vinieron. Fue una actitud heroica. Porque compré algunos cobertizos y los convertí en una vicaría que consistía en la casa de los sacerdotes, las religiosas, una cocina y una oficina parroquial. Esta es nuestra casa, justo al lado de la iglesia. Estas son nuestras camas, nuestros armarios. Aquí hay una mesa, la oficina. No solo de las hermanas franciscanas, sino de toda la iglesia, de toda la parroquia. Aquí donde estoy parada es donde las hermanas comen. Aquí a menudo el techo gotea hasta el plato, pero no nos molesta. Esos fueron los años más hermosos para nosotras. Fue difícil porque las condiciones eran difíciles, pero la comunidad era increíble. La fe era tan viva. Las personas eran recién convertidas. Todo lo que hicieron, cómo vivieron, no estaban hablando ni pensando acerca de la fe, sino simplemente viviendo la fe. Sí. Significaba que sí, no, significaba que no, y no había término medio. Me gustó mucho. En ese momento realmente aprendí mucho como cristiana, como católica, de esa fe viva. Hasta hoy estoy arraigada en esa fe y me ayuda mucho. Las hermanas llegaron y comenzaron las actividades de caridad en la iglesia, dando de comer a las personas sin hogar. Era una iglesia completamente destruida, imposible reconstruirla, pero al lado había un kiosco y aquí es donde servían a la gente pobre. Les daban medicinas, comida. Era impresionante. La iglesia en ruinas, los sacerdotes en los barracones y a pesar de ello se ocupaban de los pobres. Necesito algo de ropa. Claro, pero esta es de mujeres. ¿Tienes una bufanda? Te la traeré ahora. ¿Algún sombrero? No, no tenemos ninguno. Después de la caída de la Unión Soviética, el país colapsó y el sistema de valores se desintegró. Todos pensaban solo en sí mismos. Y las personas que antes tenían trabajo y estaban seguras, ahora se quedaron sin trabajo, sin protección. Lleno de personas sin hogar. El invierno era muy crudo y vivían en las calles, venían con piernas, manos, nariz, cara congeladas. Fue horrible. Era la primera vez que habíamos visto algo así. Están muy encajadas. Levanta la cabeza un poco más alto para que pueda ver mejor. ¿Por qué esperaste tanto? Dijeron que podían ser removidos después de 2 semanas. Algunos de ellos tenían 2 doctorados.
muy capacitados, pero no muy listos. No sabían cómo encontrarse en esta nueva realidad. Estaban acostumbrados al trabajo académico y no a condiciones tan duras. Espera un segundo. Te rindes demasiado rápido. Todo fue improvisado. El hecho de que logramos salir vivos de los 90s es solo gracias a la misericordia del Señor y su amor por nuestra nación. Bueno, basta de hablar. Ahora una oración. Silencio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y el Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Todas las personas aquí están contentas. Los que vienen están felices. Las obras de caridad fueron la mayor ayuda en la historia del renacer y del desarrollo de la Iglesia Católica en el este de Ucrania. Es difícil, materialmente difícil. Rompemos los pisos, tenemos que calentar la casa. No queríamos que nuestros hijos tuvieran esta vida. ¿Quién nos necesita? Solo la iglesia nos ayuda con la ropa y los diferentes productos, nadie más. Esto es para nosotros hasta mañana por la mañana. Es una sopa que el hermano Alba nos dio. Las personas que sufren dicen que la Iglesia Católica es la única institución que ayuda. No nos metemos en política. Nuestra única política es ayudar a las personas y orar. Estoy muy agradecido con las hermanas por haber aceptado venir y haber soportado el peso de la tragedia de las personas sin hogar. Pero lo más aterrador para ellas como mujeres fue el encontrar a los niños en la calle. Recuerdo cuando les ofrecí a las hermanas que fueran a ver a los niños de la calle. Había niños sin padres o de familias con enfermedades. Se juntaban en pandillas y vivían en los canales. La entrada era así. Era muy profunda. Pero tenías que entrar. Después de algunos intentos, finalmente salté hacia adentro. Cuando estuvo dentro, se sentó con ellos y comenzaron a abrazarla como si fuera su madre. E inmediatamente se durmieron. La hermana comenzó a llorar. Ella estaba llorando mientras ellos dormían.
No pude ver esto. Tenía mi corazón en la garganta. Incluso dejé de respirar. Fue demasiado. Soñaban con un hogar real y crearon una imitación de hogar en los subterráneos. Alguien había arrojado una alfombra de piso a la basura. La encontraron y la usaron como piso. Las sábanas son necesarias, están negras de mugre, pero no podríamos dormir sin ellas, hermana. Pasamos un tiempo bebiendo té con ellos y dijeron que era necesario orar, porque sabían que éramos monjas católicas, por lo que tenían que orar con nosotros. También fue increíble, porque nos trataron como personas que venían de la iglesia. Siempre les contábamos sobre eso, porque les habíamos estado trayendo no solo comida, sino que también teníamos que traerles a Dios. Si les hubiéramos traído solo comida, habría sido una ayuda por un tiempo. Pero si hubieran tratado de cambiar sus vidas, les habría dado la oportunidad de tener una vida normal. Y sin Dios, esto parecía ser imposible en tales condiciones, en tal crisis. Mis padres eran bebedores patológicos. Bebieron tanto que perdimos los 3 pisos, todo el dinero, y no nos dejaron nada. No encontraba trabajo y no podía conseguir un apartamento. Me quedé en la calle. Pero en mi caso, todo cambió. La iglesia me ayudó mucho. Ellos me mostraron otro camino. Me enseñaron a vivir como otros. Iba a trabajar, tener hijos y educarlos. Bueno, esto me pasó a mí. Conocí a mi esposa, tuvimos un bebé. Ahora todo está bien. Con la ayuda de Dios y la oración, la vida mejora. Para mí nosotros, la gente del este, éramos como niños de un orfanato. Teníamos comida, teníamos buenas condiciones de vida, pero no existía el amor de los padres. Y si no te das cuenta, es como si estuvieras encerrado en un orfanato y solo te importaran las cosas materiales. De repente tus padres llegan, abren la puerta y te dicen que te han estado buscando todos estos años y ahora quieren abrazarte. El padre Jerzy habla sobre la dignidad humana que no proviene del hecho de ser miembro de la organización como Somol, de ser una hija de la Unión Soviética, sino de que soy hija de Dios. Todos somos del orfanato llamado Unión Soviética. El padre Jerzy nos sacó de allí.